Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse y profundizar sobre la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy, nuestro país está atravesando un proceso electoral que culminará el 30 de noviembre de este año y luego lo que continuará en el mes de enero con la toma de posesión de nuevas autoridades. Eso es lo que se espera. Eso es lo que hasta el día de hoy está programado. ¿Está en riesgo o no está en riesgo nuestra democracia? O en otras palabras, ¿está en riesgo o no está en riesgo nuestros frijolitos, nuestras tortillitas y el huevito en nuestras mesas? Ya que en otros países, como Venezuela, que esperamos que este mes sea ya libre de esa pesadilla, o en Cuba, se ven los casos donde las personas no tienen ni siquiera qué comer, porque la pobreza ha sido terrible, aún en países como esos, uno productor de petróleo y otro que en sus tiempos fue uno de los mejores países de América en el aspecto económico, productor, turismo, etc. A un país como el nuestro, que el día de hoy nos toca comprar los frijoles en Nicaragua, en Etiopía y en otros lugares. El maíz lo tenemos que comprar para nuestras tortillas en Estados Unidos. El arroz, ni sabemos de dónde viene. Pero no solo es eso. Estamos hablando que la cebolla, que la remolacha, que la zanahoria y hasta los tomates están viniendo de Guatemala o de otro país de Centroamérica. ¿Tendremos nosotros la capacidad como territorio nacional y como pueblo y como nación de atravesar una etapa en nuestras vidas solo por el egoísmo, el egocentrismo y la confusión mental a la cual están sometidos algunos y que quieren llevarnos nuestro país a un camino donde la mayoría realmente no lo quiere? Si usted le pregunta a cualquiera en la calle o en cualquier lugar, ya sea que trabaje o no trabaje, casi el 100%, un 99.9% no desea esa situación en el país, aunque los demás quieran decir que sí. Pero no basta eso, cuando los funcionarios en el país, desde el más bajo nivel de los funcionarios hasta el más encumbrado, que todos ellos son nuestros empleados como pueblo. O sea, estamos en un sistema republicano, no en un sistema monárquico. Los sistemas monárquicos, hay un rey, hay un monarca que manda y se acaba el problema. En los países con un sistema republicano, el que manda es el pueblo y le da la oportunidad de emplear a una persona o a un grupo de personas para que manejen las arcas del Estado, para que manejen las instituciones del Estado, pero estos han confundido su papel realmente, no han entendido que los jefes de ellos somos nosotros, el pueblo hondureño. O sea, quienes mandamos y a quienes nos deben obedecer es a nosotros, no nosotros obedecerles a ustedes, señores funcionarios civiles o militares. Pues para abordar ese tema, porque es de una u otra forma indignante al escuchar las palabras de diferentes funcionarios. Dice, yo soy el Estado de Honduras, yo soy el dueño de fulano. Y yo porto este uniforme y yo soy el que mando. ¿A cuál? Carajo, si solo son 20,000 militares y los hondureños somos 10 millones. ¿A quién mandás? ¿O a quién mandan? O sea, hagámonos esas preguntas, hombre. Bájense de la nube que están encumbrados allá, porque el día de mañana el platanazo es más grande. Y eso es importante entenderlo, la humildad. Como decía un expresidente, calladito te ves más bonito. Pero para abordar este tema tenemos un invitado especial, porque yo se los digo,
Es indignante escuchar las declaraciones de estos funcionarios, cómo hablan, pero vamos a hablar históricamente y la responsabilidad que tienen en base a nuestra Constitución de la República. Gracias al general Luis Alonso Maldonado por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Es un honor tenerlo con nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos brinda de hoy, que nos va a dar una cátedra en relación a lo que es el ejercicio de las Fuerzas Armadas en el país y lo que tiene que ver con la ciudadanía, con el pueblo hondureño, que es al final de cuentas quien manda. Bienvenido. Gracias, doctor, por la invitación. Muy agradado de compartir con el pueblo hondureño este tipo de temas y esperando que surjan algunas ideas que contribuyan a orientarlo respecto a estas situaciones trascendentes que viven los estados y que de repente puedan iniciar con un proceso de construcción de ciudadanía, de república, de democracia, de constituciones valederas y de Estado de Derecho. Y afortunadamente nosotros así nacimos. Somos uno de los pueblos más afortunados de la tierra, diría yo, de haber tenido una pléyade de ciudadanos notables que marcaron el inicio de nuestro Estado y posteriormente de la República. Y estoy hablando de Valle, de Morazán, de Cabañas, de Herrera, en el plano de los estadistas. Y luego le continuaron otros ciudadanos notables en otro tipo de artes y ciencias que le fueron dando vida a la República. Pero la primera observación que usted apuntaba, ¿hay riesgos para esta democracia, para esta república? Sí. Y ahora tenemos riesgos acumulados y con características especiales. Hasta antes de este gobierno vivimos bajo la sombría de un liberalismo mal interpretado y mal aplicado en la doctrina jurídica y también en el ejercicio del poder. Y esa mala aplicación se fundamenta precisamente en lo que usted señalaba. Ha habido un rapto del poder, ha habido una traslación del poder de quien verdaderamente lo sostiene a los ciudadanos que por representación lo ejercen, pero se ha convertido en un abuso de ese poder. Y el abuso de ese poder es lo que ha desfigurado la finalidad de la democracia. Es simple el concepto, es un gobierno del pueblo, de nosotros. Y esa es la primera afirmación, es de los ciudadanos. Por el pueblo, por ese pueblo surge una o varias personas en representación para que ejerzan ese poder de esa gran asamblea nacional que se llama pueblo. Y el último, que es el más importante en términos de la finalidad, es para ese pueblo, para el pueblo. Eso es democracia. Si la finalidad no se cumple, si un eslabón se rompe, no funciona la democracia. Y en este caso, el tema que nos ocupa, lo percibo así, es cuál es el eslabón que más daño hace cuando se pierde para el ejercicio adecuado del poder, para el ejercicio adecuado de la democracia, para construirla. Y es el primero, es desconocer de que ese poder proviene desde el pueblo, desde la ciudadanía. Y en varios periodos de nuestra historia ha habido una usurpación de ese poder. Lo vivimos en los últimos periodos de este milenio, 2 décadas aproximadamente, y ahora con una diferencia muy marcada. No estamos bajo la sombra de nuestras raíces históricas liberales, estamos bajo una sombra tenebrosa, la sombra del socialismo del siglo XXI, una especie de resucitamiento malévolo de la idea, de la ideología que fue
prácticamente proscrita de la humanidad en 1989 y que ahora, por iniciativas de quienes todavía quieren manejar los hilos del poder del continente, lo revivieron y Honduras es la víctima. Y ese revivamiento del socialismo es el que nos tiene en esta situación. Ahora el pueblo no sabe identificar cuál es su verdadero poder, porque hay un poder que lo usurpa, hay un poder que lo somete, hay un poder que le pretende dar pautas que no son propias de su naturaleza. Pautas de autoritarismo, pautas de centralismo en el poder, de cooptación de los poderes del Estado, de violación a la Constitución de la República, de desconocimiento del Estado de Derecho. Y todo eso es lo que ha dado al traste con el modelo democrático incipiente que pretendimos construir de 1982 a la fecha, y los horizontes, las expectativas no son tan expectantes como para nosotros poder identificar un destino mejor para nuestro país. Es importante de lo que usted ha dicho, general. Nuestro país está pasando una etapa difícil en este preciso momento, no solo por esas ideologías que se conocen y que se manejan. El problema real de nuestro país es el hambre. O sea, un funcionario en su momento dijo que Honduras había disminuido hasta en un 70% la pobreza, cuando sabemos que incluso en la realidad casi el 90% de la población tiene dificultades para llevar los frijoles, el arroz, las tortillas y el huevo a su mesa. O sea, la mayoría del pueblo hondureño está cursando con ese tipo de problemas. Y se supone que si uno paga los impuestos y se supone que si uno como pueblo delega esa función en 1, 2 o 3 personajes de este mismo pueblo, es para que mejoren esa situación, no para que se mejoren ellos y dejen en hambruna a un pueblo en su totalidad. ¿Qué podemos hacer nosotros como hondureños e históricamente qué es lo que ha logrado? Porque antes de iniciar el programa, déjame decirle con algunas personas que he hablado, me dicen, doctor, me dicen, hombre, no somos un pueblo tan pobre, porque así como lo han saqueado los gobiernos anteriores, así como lo siguen saqueando en este momento, que casi, no sé si son 80 y tantos diputados entre propietarios y suplentes hicieron una fiesta hasta de 6 millones cada uno y otros casi hasta los 20 millones en saqueo al Estado para andar repartiendo y andar repartiendo dádivas y quedarse con la mayoría, porque eso es lo que hacen. Y aún así no estamos como Haití, se supone. ¿Cómo históricamente Honduras podemos ver esa situación y cómo nosotros como hondureños, todos los que estamos con el deseo de salir adelante, podemos darle un giro a esta situación? Hay un problema que lo identifico como sociopolítico. Desde luego, el sistema político es el que rige la conducción de los estados, pero hay una sociedad que es la que alimenta ese poder y la que regula ese poder. Cuando usted mencionaba los frijoles y todos aquellos alimentos que están en escasez y que somos incapaces de producir, es porque no hemos construido la sociedad que se requiere para el progreso de los pueblos, para que se logre la prosperidad por la autorrealización de esos pueblos. Y de repente el sistema político, últimamente, en los últimos 20 años, la gestión del político no ha sido una gestión desde la visión del Estado para beneficio del Estado en su conjunto, sino que ha sido desde una visión ideológica, partidaria, para una pretensión política de afianzarse en el poder y de continuar en el poder. En ese afán se desvincula, pierde la atención de su verdadero quehacer.
es de crear una movilidad de esa sociedad hacia procesos ascendentes y que ya en ese ascenso, al alcanzar los estadios correspondientes pueda generar la propia dinámica para el desarrollo. Y Honduras tiene sociológicamente un vacío de competencias, de educación orientada al desarrollo. Y aquí viene el otro problema. ¿Desde cuándo usted no visualiza un plan nacional de desarrollo que pueda tener la expectativa de cumplimiento y que va a iniciarse y seguir procesos de crecimiento, procesos de progreso? Hubo un intento y está en la Constitución, creo, el último plan de proyecto de país, plan de nación. Creo que fue en el gobierno del expresidente Lobo que se aprobó. Pero ¿quién lo tomó? Lo tomaron los siguientes presidentes, o el presidente que siguió en el Partido Nacional no lo tomó. Lo toma este partido, lo desconoce totalmente. Y por allá en la década de los 70, usted recuerda, hubo un Plan Nacional de Desarrollo que se creó en los gobiernos militares y que prácticamente creó las bases para el desarrollo nacional. Se crearon instituciones y todo eso. ¿Cuántas nuevas instituciones usted advierte? ¿Cuántos nuevos modelos de desarrollo económico usted advierte? ¿Cuál es la modificación que se le ha dado al sistema educativo para que le pueda garantizar que en el nivel superior hay ciencia, hay investigación, hay tecnología, hay adaptabilidad a las corrientes de desarrollo mundiales? ¿Qué alineamiento ve usted en eso en las universidades de nuestro país? Si requerimos nosotros un nivel intermedio de tecnócratas, especialistas, para poder manejar la base intermedia de la economía, ¿dónde lo ve? ¿En qué parte del sistema educativo lo ve? Y ahora bajémonos un poco al nivel básico. ¿Qué produce en la secundaria Honduras para que estos jóvenes o ciudadanos que pasan la secundaria se incorporen a una dinámica de desarrollo? Y luego la parte informal, que se le llama, lo que genera el Infop. ¿Cuáles son los indicadores de desarrollo en una determinada área que se ha generado producto de la competencia adquirida en el Infop? ¿Se ha diversificado ese conocimiento? ¿Se ha alineado con procesos de desarrollo industrial? ¿Dónde están las industrias? El diseño del desarrollo del país, que vaya articulado entre la educación, las competencias profesionales y el plan de desarrollo, es lo que puede marcar una diferencia. Y esa está descuidada precisamente porque el enfoque de la gestión del Estado se aparta de esa visión de los estadistas. Eso es lo que en principio puedo yo, compartir con el pueblo hondureño. ¿Por qué Honduras no ha tenido desde la década de los 80 personajes como lo fue Cabañas en su momento, como lo fue el doctor Enrique Aguilar Cerrato, un ejemplo? ¿Por qué los hondureños no hemos tenido gobernantes de esa estirpe realmente y que quieran hacer algo por el país y que quieran quedar en la historia de esa forma y no de la historia en la que están quedando? En la vida social y política del hondureño suceden algunos fenómenos. Las personas, desde los niños y hasta los adultos, van tomando modelos de personalidades. Y si ese modelo de esa personalidad me resulta rentable a mis propios intereses, lo asumo. Y voy a hablar desde el modelo del corrupto, que por el acto de corrupción se vuelve notable desde el punto de vista de los recursos que le exprime al Estado por actos corruptos. Pero en el entorno social en el cual se mueve es un personaje. Y cuando ese personaje resulta de aceptación y de admiración de ese entorno social, entonces el ciclo se repite. Y es por eso que los políticos se vuelven
famosos y aceptados por ese entorno social. El último caso que yo me sorprendí, no sé si usted miró esta noticia, fue cuando liberaron al jefe del cártel de la droga del lado de Occidente, Alexander Ardón, que se vino de los Estados Unidos. Y salió un reportaje en donde la población de la comunidad de, ¿cómo se llama el lugar? Del municipio donde él fue Paraíso, alcalde del Paraíso, hicieron una caravana de autos y felices porque había regresado el señor Ardón. Ese modelo para esa comunidad es el modelo ideal, el modelo que maneja los grandes capitales, que los reparte los capitales, que generan una dinámica económica producto de dinero mal habido, de lavado de activos, pero que complace, porque hay de todo para divertirse para esto, y no implica esfuerzos de autorrealización. Los esfuerzos de la autorrealización del doctor Enrique Aguilar Paz hace rato, se imagina cuánto tuvo que estudiar y graduarse en Argentina, y el otorrinolaringólogo, y aparte de ello el hombre culto, el hombre de la guitarra, el hombre con inspiraciones poéticas, y el hombre con la visión de la ciencia, y el hombre humano, y el hombre político, y el hombre todo eso. ¿Quién sigue ese modelo? ¿Quién sigue ese modelo? Ahora, incluso esto ya para usar el ejemplo, la novia de mi hijo menor es de Gualala, y yo le pregunté a ella, ¿cómo aprecian la figura de Enrique Aguilar Paz, el que creó el mapa de Honduras, y la vida y obra y legado de don Enrique Aguilar Paz hace rato? No, casi no se habla de él. Parece que tiene como un busto por ahí. ¿Cómo lo enseñan en las escuelas? ¿Cómo? No, fíjese que no. Entonces, ese es el defecto, ¿no? Y ahora le voy a contar una propia. En 1976, en el segundo semestre de 1976, yo quise entrar a la universidad, era un subteniente. Y fui con mi uniforme y mi gorrita, luciendo mis insignias. Y cuando alzo la cabeza al entrar al frontispicio de la universidad, Fidel Castro, el Che y Lenin. Esos fueron los símbolos que yo miré a la entrada. ¿Y qué hago aquí? Media vuelta mar, como soldado. Yo esperaba ver a Morazán, a Cabañas y a Valle, y a Dionisio, y a José Trinidad Reyes. Esos eran los símbolos que yo quería ver. Y aunque parezca broma, la universidad cayó en la esfera de la politización, del alineamiento ideológico. Una alienación que la gente no sabe percibir y reconocer, porque quienes le dieron el giro de la política la defienden más bien, ¿no? Que las libertades, que esto, que lo otro. No, y ahora pregunto cosas como esta. ¿Cuál es el programa de formación ciudadana que tiene la universidad para cada carrera? Y le pregunto a mis hijos, y le pregunto, no papá, no, nada. ¿Cómo es el ejercicio para enseñar la ética a todos los estudiantes en las distintas carreras? ¿Cómo se dinamiza? Si la pasamos electiva y unos la llevan y otros no la llevan. ¿Cuántas conferencias recibís al año acerca de democracia, de política, de historia, de Estado de Derecho, de esta? Ni una. Entonces, ese mundo académico que combina la ciencia con la formación humana, ese mundo no está presente entre nosotros, y por eso nos surgen los Cabañas, nos surgen los Herreras, nos surgen los Valles, porque se apartan de la formación humanística. Y ahora con la inteligencia artificial y otras de esas cosas, quién sabe hacia dónde nos dirigimos. Pero eso es lo que yo he apreciado en los modelos sociales. Los modelos militares somos otro también.
bueno, con algún tipo de pena si ofendo a alguien. Yo, en lo particular, mucha gente me valora o me desvalora por lo que tengo y por lo que no tengo. Luis Alonso, vos sos un general, ¿dónde está tu hacienda? ¿Dónde está tu...? Y cuando me dicen eso me indigno y me molesto. Y luego me dicen, familiares, con vos no se puede hablar, vos... Entonces, la gente espera de que esos modelos que son exitosos se sigan repitiendo porque son fáciles y son cómodos. Por eso el estudio denodado para lograr niveles de excelencia y que de esa excelencia resulte ciencia, resulte tecnología, resulte avance, resulte iniciativas para el desarrollo, producción de industrias, de energías, de todas esas modalidades que mueven los mundos desarrollados, no se da entre nosotros. Y luego la otra parte que es la más grave ahorita es la criminalización de la economía. Una economía que si usted se detiene a reflexionar cuando incautan a un poderoso capo de la droga y aparece como con 30 y tantas, digamos, propiedades, sociedades, empresas, inversiones que le fueron incautadas, bienes inmuebles, los clasifican así: bienes inmuebles, inversiones, cuestiones financieras y fábricas de no sé qué, empresas. Entonces uno se asusta, yo me asusto, pero no me asusto por la cantidad, me asusto por la influencia que todo eso tiene en el entorno social. Entonces, esta combinación de una sociedad facilitista de consumo y de poco esfuerzo para el desarrollo es lo que nos produce los Valle, los Cabañas y los Enrique Aguilar Paz hace rato. Y es parte del deterioro humano en el que estamos. Por eso el que nos ve y el que no nos está viendo, hay veces que no tiene sus frijolitos en la mesa ni su tortilla, porque no hay cómo, porque no cambiamos esa mentalidad. Y la pregunta, ¿a quién le interesará de ese en el país o fuera del país que los hondureños estemos en esta situación así, sin formación, sin capacitación, sin que tengamos la posibilidad alguna de salir adelante y respirar con mayor tranquilidad? ¿Quiénes serán en este caso los interesados, tanto históricamente como los actuales? Los más beneficiados son los políticos y quienes están en el poder, porque la incapacidad para razonar, para evaluar, para estudiar, para apreciar correctamente las situaciones, eso hace de que sean sociedades manipulables, y la nuestra lo es, por distintas razones. Y esta manipulación se advierte en el ejercicio democrático, lo que ya viene o lo que está en curso ahora, que es el otro defecto. Si profundizáramos en el defecto de cómo se otorga el poder, ahí comienza otro nudo de esta degradación institucional y degradación social, la forma en que elegimos a nuestros representantes. Ellos son los beneficiados porque a la hora de estos ejercicios electorales lo que priva es la cultura del fraude, tanto para defenderse del fraude como para la voluntad política de hacerlo. Y la otra es la compra de la conciencia. Todo mundo detrás de una conciencia, no para concientizarlo acerca de cómo debe ser partícipe del nuevo gobierno para lo que estamos ahora tratando, para procurarnos un mejor destino como nación. No, es para ver cómo consigo el favor de ese voto y desde luego encuentro las formas más ingeniosas para lograrlo, o simples. Y esa simpleza puede ser solamente una oferta monetaria o una oferta festiva. Y así nos movemos, y ese es el patrón. Y entre un erudito que pueda surgir en ese proceso electoral, que tenga potencialidades de legislador, potencialidades de administrador de un municipio o de conducir a un estado, entre esa persona con requisitos y otra que le complace con cosas que son de su agrado, queda por fuera, queda a un lado, no es valorado para darle mi voto, porque no me da nada.
Entonces todas esas concepciones van creando estas figuras distorsionadas de lo que deben de ser los conductores del país y los que se aprovechan precisamente de esa debilidad social. Por eso yo le reafirmaba que desde mi apreciación es un problema sociopolítico, en donde lo político está degradado, pero que no hay una sociedad que no sabe exigir para que se reduzca esa degradación, porque yo también, como ciudadano, estoy degradado. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poquito más sobre nuestra Constitución y la responsabilidad que en esta Constitución se le da al ejército hondureño a poder generar desarrollo y poder conservar el estilo de gobierno que aquí ordena. No es al que a mí se me ocurre ni al que a ustedes se le ocurre, sino al que está en nuestra Constitución de la República, y no es porque a nosotros nos dé la santa gana, es porque está escrito en las normas, en las reglas que tiene el país para que funcionemos como sociedad. Vamos a la pausa, ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse a profundidad de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hemos estado hablando sobre las posibilidades del desarrollo de nuestro país a través de la historia y de lo que está sucediendo actualmente y a lo que vamos a las próximas elecciones. Y, por supuesto, en este preciso momento queremos hablar un poquito más a profundidad sobre la normativa, las reglas de convivencia ciudadana que están escritas en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, donde los funcionarios colocan su mano derecha y con la izquierda hacen el juramento a nuestra patria, ante Dios y nuestra patria, que van a cumplir y respetar la Constitución y sus leyes. General, antes de que usted me hable un poquito de esto, ¿alguna vez usted violó nuestra Constitución? No. ¿Alguna vez usted violó el artículo 272 de la Constitución? No. ¿Alguna vez usted irrespetó a sus colegas generales? No. ¿Alguna vez usted ha irrespetado al pueblo hondureño? No. ¿Considera usted en este preciso momento que los que están dirigiendo nuestro país y las Fuerzas Armadas han violado algún artículo de esta Constitución? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Y quiénes? En principio, los primeros artículos referidos a que Honduras es un Estado de Derecho constituido como una república, que se ejerce por el gobierno representativo y participativo, todo eso, toda esa figura democrática republicana ha sido violentada por este gobierno al hacer un anuncio oficial de que se trata de un gobierno socialista y que le agregan un calificativo de democrático para hacerlo que sea aceptado por las personas que de repente no se detienen para hacer una reflexión entre lo que se dice y lo que se hace. Y desde luego el alineamiento que este gobierno hace con países que son contrarios al espíritu de la Constitución, que siguen otras orientaciones ideológicas, pero no solamente por ser ideología, sino que por la negación de los valores democráticos, en donde el autoritarismo del poder del Estado es evidente en esos modelos. Hablo de Nicaragua, hablo de Cuba, hablo de Venezuela, hablo del mismo Irán, hablo de Corea del Norte, hablo de China, hablo también de Rusia. Entonces, todos esos regímenes se caracterizan por los gobiernos autoritarios y también por dictaduras que son simuladas como democracias. Esas
admiraciones y esas adhesiones a estos países prácticamente son una declaratoria de que esta constitución no me importa, no me interesa, voy a seguir mi agenda. Mi agenda, en este caso, para Honduras, una agenda socialista. Pero hay que hacer un paréntesis en esto. Estas personas que están gobernando ahora, no se les ve ningún indicador de que son conscientes de las ideas socialistas, que han tenido escuela socialista, para poder por lo menos dejar alguna evidencia de que estas teorías tienen su aplicabilidad para el logro de los intereses o las aspiraciones del pueblo hondureño. Es un juego de poder, es una intención y acción para mantenerse en el poder, para continuar en el poder, mediante este tipo de discurso, mediante este tipo de adopción de modelos e ideas que están en contra de lo que manda esta Constitución. De hecho, el artículo 1 del título 1 de Estado, del capítulo 1 de la Organización del Estado, artículo 1 dice: Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Eso es lo que reza en el artículo 1 de nuestra Constitución de la República. Y de ahí entonces los que han ido violando la ley. Entre esas violaciones, usted se ha reunido con algunos señalados por narcotráfico o violadores de derechos humanos que están relacionados con el narcotráfico. Bueno, siempre he estado apartado de ese tipo de situaciones. Más bien mi quehacer es el análisis y el estudio de esos fenómenos, y en el momento en que pude hacerlo, pues hicimos lo propio desde nuestra condición de soldado. Pero no está en mi psicología y en mi ánimo interior el tener que reunirme con personas vinculadas con el crimen organizado, la narcoactividad u otro delito relacionado. Oiga el artículo 2. La soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado, que se ejercen por representación. Y ante la libertad que usted tiene y ante ser pueblo, ¿usted tiene derecho o no tiene derecho a reunirse con sus amistades, con sus amigos o quien a usted le parezca reunirse? Sí, ¿O le prohíbe la Constitución de la República? La libertad de reunión es un derecho que nace con la misma República, y fue precisamente el general Francisco Morazán el que instituyó las libertades en el gobierno de la República Federal, y consecuentemente Honduras fue receptor de esas ideas. Entonces la libertad de reunión es un derecho constitucional. Yo le hago esas preguntas y ya después le voy a decir por qué. Pero por ejemplo en el artículo 4, y después leemos el 3 porque es importante también, el artículo 4 dice: la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relación de subordinación. Eso es un Estado republicano. Aquí dice Estado republicano, no un Estado socialista, en el artículo 4. Y dice: nadie, el artículo 3, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios, procedimientos que quebranten o desconozcan la ley, lo que está constituido en las leyes establecidas en esta Constitución. Los actos verificados por tal autoridades son nulos. O sea, todo aquel que usurpa,
sus actos son nulos. Aunque aquí tuve una abogada y me dijo que aunque se haya violado eso y los demás empezaron a aprobar alguna que otra cosita en el Congreso, lo dijo una abogada, pero aquí dice lo contrario, que quien usurpa y quien no hace lo que debe está realmente fuera de, ¿cómo decía? Son nulos sus actos, ¿verdad? El pueblo tiene el derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. ¿Por qué le hago todas estas preguntas y por qué aclaramos esta parte de la Constitución? Porque yo he escuchado que ustedes, como ex jerarcas de las Fuerzas Armadas, han sido atacados directamente, llamados golpistas, llamados delincuentes, llamados todos los aspectos denigrantes que ni a un enemigo se le dicen, pues. Y, por ejemplo, de gremios a gremios, en el gremio médico yo nunca he escuchado a un médico, ni presidente del colegio médico, ni expresidente del colegio médico, que se digan ese tipo de groserías. ¿Cómo está esa situación que usted tiene prohibido reunirse con sus ex compañeros de las Fuerzas Armadas? No puede hablar, tiene que quedarse mudo. Y usted mismo ha dicho que no ha violado ningún artículo de la Constitución y se le acusa de todas esas cosas. En este caso lo que se advierte es que el jefe del Estado Mayor Conjunto pretende dar un discurso que justifique su actuar y cargar la atención o la responsabilidad en nosotros. No se da cuenta, y que quede claro, que nosotros formamos parte, en este caso, de una agrupación, de una plataforma cívica ciudadana denominado Defensores de Honduras. Y en ella se aglutinan partidos políticos, organizaciones sociales, gremios, las iglesias y también algunos ciudadanos particulares identificados con la democracia. Y los señalamientos que hacemos al jefe del Estado Mayor Conjunto en su actuar es porque el impacto de ese señalamiento recae en las Fuerzas Armadas y recae en la democracia, recae en los valores democráticos y con efectos en el proceso electoral que estamos viviendo. Y eso, claro, él busca la defensa, y en vez de que la defensa sean los argumentos que requiere para poder contrarrestar lo señalado, entonces inconscientemente él se orienta sobre nosotros, que solamente somos 4 personas más dentro de los centenares de miembros que hay en la organización, y es la organización la que hace el pronunciamiento. Claro, yo no lo niego. Sí, general, yo también estoy de acuerdo con lo que dice ahí, aunque no lo hice, pero estoy de acuerdo porque es parte de nuestra misión, impedir que amenazas o riesgos se presenten para la democracia, para la estabilidad política de Honduras y para el próximo proceso electoral, y mucho más, defender los intereses nacionales. Así que él lo diga no trasciende a mi conciencia, no trasciende a mi condición de soldado y a mi condición de ciudadano. Puede hacer lo que quiera o lo que se le ocurra, pero no va a pasar nada en mi ánimo interior, porque estoy defendiendo lo que considero que es correcto. Y lo más prudente en este caso es que acepte la crítica, que acepte el señalamiento y que entre en un proceso de rectificación. Yo me asombré mucho, así como usted le asombraría que en su gremio pasara algo como esto, cuando en la crisis del 9 de marzo él entró en una confrontación con la presidente del Consejo Nacional Electoral. Yo dije, esto es increíble. Y una confrontación verbal, de tú a tú, como él nos desafía a nosotros. Yo le aseguro que si hubiese sido Cosette, pero hombre, no me dejo irrespetar por un tipo de esos. De repente hubiera habido algo... O sea, de rango a rango, y aún como simple ciudadano, se lo digo, él es mi empleado.
No soy yo el empleado de él. Ujú. Todos los ministros o secretarios de Estado, incluyendo el presidente de la República, presidente del Congreso, la Corte Suprema, los jerarcas militares son nuestros empleados. Y Hay aquí- una confusión que no entienden eso. Claro, y aquí es importante dejar una lección de las que usted pretende con estos programas. Las instituciones son las que deben de estar también por encima de lo que es el albedrío o la voluntad de la persona que los dirige. Y aquí las dos instituciones se llaman Fuerzas Armadas y Consejo Nacional Electoral. No se llaman Hernández Aguilar ni Coset López. Pero en este caso estamos haciendo las observaciones en torno a la figura del jefe del Estado Mayor Conjunto. Y retomando la idea, cuando lo vimos confrontados con esta dama, a nosotros nos pareció inaudito, algo que no cabía en la concepción de las relaciones personales entre dos líderes de dos instituciones. Y luego se agrava eso cuando hay comunicados. Yo me imagino que en medio de las discusiones internas la asesoría dice, no, tenemos que demostrar poder, mandemos un comunicado. Y digo, otra vez se equivocan, provocando una fricción institucional, en vez de, en el marco de la prudencia y de la responsabilidad, reunirse, reconocer el error y hacer la rectificación que corresponde en silencio, sin dar cuentas de irritaciones de carácter o de expresiones fuera de tono al pueblo. No nos interesa. Entonces, esa es la figura que se expresa, y por supuesto, al ver el texto constitucional nos encontramos que nosotros con esas acciones nos adueñamos de ese poder del pueblo y sobrepasamos los límites. El pueblo nos manda, ejecútese, cúmplase. Fíjese que Eso que hizo fue violación a la Constitución. Sí, ese cúmplase, yo le daba vueltas en mi carrera, en los inicios de mi carrera. Y ahora con la madurez y la reflexión, ahora lo tomo que el pueblo me está diciendo, cúmplase. Que si vengo acá a este programa, cumpla con su ética general. No nos defraude. Si es funcionario, cumpla con su misión. Obedézcame. Esa situación es... bueno, un día voy a contarles algo personal. Fui comandante del Cuerpo de Cadetes en 1986 a 1989 y creé unas reglas básicas del don de mando militar. Y una de las reglas que se me ocurrió es igualmente noble tanto mandar como obedecer. Y le decía a los cadetes, aprenda a obedecer, obedezca la norma, obedezca la regla, obedezca la ley, obedezca la Constitución, obedezca sus principios, sus valores, su ética. Cuando esté conformado con la obediencia, puede mandar. Hasta ese entonces puede mandar. Y eso es lo que está pasando con nuestra clase política. Violentan esto, sagrado para el pueblo, es el pacto social. Cuando se oye hablar de pacto social, es el pacto de los constituyentes para describir el pacto entre nosotros los ciudadanos y el sistema político. Así nos vamos a regir. Si lo violenta, cae en un delito constitucional. De hecho, parte de lo que yo le he preguntado a usted si ha violado algún artículo de la Constitución es por eso mismo, porque las Fuerzas Armadas, según la Constitución, es obediente y no deliberante. ¿Qué ha sucedido con ese aspecto en las Fuerzas Armadas últimamente? El problema que ha sucedido es que ha sido el mando militar ha sido absorbido por la clase política, y esa absorción le ha tocado pagar un precio. Y esto no es nuevo, tiene su historia, pero si nos centramos en las últimas 2 décadas, esta afectación a la institucionalidad, a las Fuerzas Armadas, es más evidente, es más visible y con impactos más severos. Todo por una razón,
por inclinarse el mando a apoyar un determinado proyecto político. ¿Y cuál es ese proyecto político? El continuismo en el poder, lo que tiene que ver con reelección presidencial o buscar las formas alternativas de continuar en el poder prohibidas por la Constitución, prohibidas expresamente. Por ahí creo que hay un artículo, creo que es el 5º, sobre la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y todo eso ha habido un acompañamiento del factor militar en darle un soporte de tolerancia, un soporte silencioso, un soporte cómplice de una pretensión política. Sucedió en el gobierno del señor Zelaya y cooptó a las Fuerzas Armadas, las sobornó, un soborno que le significó a las Fuerzas Armadas perder su identidad, su adhesión leal a la Constitución y las leyes por decisiones de algunos liderazgos que se adhirieron al proyecto político del señor Zelaya en ese entonces. Luego se adhieren, permiten que tome fuerza el proyecto político del señor Hernández Alvarado en la reelección presidencial. Aunque fallaron todas las instituciones, la última, en el 272, dice garantizar el imperio de la Constitución. ¿Falló el Congreso? Sí. ¿Falla el fiscal? Sí. ¿Falla la Corte Suprema? Sí. ¿Falla el Tribunal Supremo Electoral? Sí. Yo no voy a fallar. Yo como soldado tengo que buscar la forma de parar este proceso violatorio de la Constitución. No lo hicieron. ¿En qué situación estamos ahora? En las mismas condiciones de cooptación de los poderes constituidos y de una fiebre, de una especie de efervescencia por continuar en el poder. ¿Lo van a hacer? Bueno, tenemos indicadores acá de adhesiones del mando militar a el proyecto político, por el discurso político que manifiesta. Entonces, ¿en qué se debe pensar? En frenar la amenaza, en reducir el riesgo, en crear condiciones para que eso no suceda. Y creo que el buen ejemplo que usted nos trae acá es el respeto y obediencia a la Constitución, obediencia de todos. Por eso me agradó la introducción que usted hizo, obediencia al pueblo, no obedecer a mis caprichos o a mis pretensiones o a mis impulsos, desvinculados, desviados, hasta contaminados por el poder mismo. No, eso no. Se debe de obedecer a la voluntad del pueblo hondureño. Y eso es prácticamente lo que, en el caso particular de las Fuerzas Armadas, puede caer en un proceso de degradación que le limite el cumplimiento de su misión constitucional. Pero tampoco yo quiero ser pesimista y agorero en el sentido de presagiar un desastre institucional, una crisis institucional inmanejable. Yo creo que debemos de manejar también un discurso expectante, pero ese escenario se debe de crear. Una pregunta, ¿cuántos elementos hay en este momento en las Fuerzas Armadas? Aproximadamente. Esto ronda entre los 22.000 a 28.000 efectivos. ¿Cuántos de la Policía Nacional, más o menos? Casi andan en la misma proporción. Hablando, redondeando un número 50.000. ¿Cuántos de las empresas de seguridad privada? Creo que hay un dato de 80.000 aproximadamente. O sea que estamos hablando de personas autorizadas para andar con armas en el país, 50 más 80, 130. Y le hago esta pregunta en relación a lo siguiente. Porque, como dice usted, los indicios se suenan por ahí, las amenazas están por ahí, y aparentemente con esa cantidad de ciudadanos quieren perpetuarse en el poder, amedrentándonos a más de 10 millones de hondureños. ¿Tendremos la capacidad, los 10 millones de hondureños, y en dejarnos de 130? Sí, yo creo que sí, pero se requiere una
Una unidad del esfuerzo, una actitud unificada para la defensa de nuestros derechos constitucionales. Se requiere una movilidad política alrededor de un gran propósito. Se requiere una movilidad social alrededor de esa gran causa. Y se requiere una articulación entre el factor político y el factor social, político partidario, no el que está en el poder, para poder hacer frente a esta amenaza. Y a Honduras le ha hecho falta esa dinámica de defensa de la Constitución, defensa de sus derechos. Pero ¿cree usted, general, que la demostración del 9 de marzo, donde la ciudadanía estuvo hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, 1 de la madrugada y 5 de la madrugada esperar a ejercer el sufragio, ¿usted cree que esa población se pueda dejar de esos 130,000 armados? Eso es un buen signo de respuesta ciudadana ante una situación que pretendió distorsionar el proceso electoral, y lo hubo. Se logró por intención de quién, bueno. Pero en ningún otro país había sucedido eso, porque ni en Venezuela la gente esperó hasta esa hora. No. En Venezuela ganaron haciendo esa acción, cosa que no se le imaginaban en Honduras. Por eso la pregunta es clara. ¿Seremos capaces los 10 millones de hondureños de dejarnos o no nos vamos a dejar? Yo creo que somos capaces de no dejarnos manipular en nuestras libertades. Y ese fue un indicador de que sí hay en el fondo de la ciudadanía hondureña una ansiedad, una aspiración de poder vivir en democracia como debe de ser. Y ningún poder que vomite fuego puede ser superior a un poder que tenga espíritu y voluntad ciudadana para defender sus derechos constitucionales. Y lo dice en el artículo 1, 2, 3 y 4 de la Constitución. El derecho a la insurrección. Primero, respetar todo eso del Estado de Derecho y la República, y luego le da facultades para la insurrección, cuando se toma el poder por vías que no son consignadas en la misma o por la fuerza. Entonces, si hay esa amenaza de fuerza para manipular la conciencia ciudadana en una acción de fraude motivado por la fuerza, entonces ahí está. Sus palabras finales, general, pues estamos llegando al final. Bueno, lo primero, agradecerle la oportunidad de conversar con usted y con el pueblo hondureño. Y lo segundo, reafirmar estos conceptos que dan vida a la República. La República es el todo, es la forma que adopta el Estado para regir sus destinos y su conducción. Y la democracia, la forma de gobierno aplicable a esa república. Cuando comprendemos los alcances de una república y cuando comprendemos los alcances de un modelo democrático, estamos construyendo un Estado de Derecho. Cuando nos apartamos de eso y nos dejamos llevar por otras corrientes, ya sea filosóficas, ideológicas, doctrinales, ajenas a este modelo histórico que nosotros tenemos, entonces le damos un golpe a esta Constitución que nos rige. Así como dijo el general Cabañas, me voy a tomar estas palabras: en mi gobierno la ley será mi guía y la Constitución mi evangelio. Así nos dijo Cabañas. Ciudadanos, hagamos nosotros esas palabras, que la ley sea nuestra guía y que esta Constitución nuestro evangelio para servir a Honduras. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, general Luis Alonso Maldonado, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes, recordándoles que para nosotros Unidos en Diálogo es porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero, la participación ciudadana, son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.